Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días aún. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Se me está escuchando bien? Ok. Vamos a continuar con la semana número 4. Ya hemos visto lo que es MRU, hemos visto lo que es MRV. Ahora en la primera parte de la clase, vamos a juntar esos dos movimientos en uno solo. Ya se van a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. Ese movimiento se llama el movimiento parabólico. Es como una mixtura de movimiento tipo MRU y tipo MRV. Y luego, a la segunda parte de la clase, vamos a ver lo que es el movimiento circular y todas sus variaciones. El MCU, movimiento circular uniforme, y el MCV, movimiento circular uniformemente variado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo describir la trayectoria de un proyectil. ¿Cómo podemos explicar que ese proyectil describe esa trayectoria parabólica? Y vamos a calcular exactamente la velocidad del proyectil en cada instante de tiempo. O por ejemplo, la velocidad de una pelota de básquet, por ejemplo, si es lanzada desde un cierto punto, podemos conocer cuánto de velocidad se le debe dar a esa pelota, en qué tiempo va a llegar a, a la canasta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también, por otro lado, el movimiento circular. El movimiento de una simple rueda sería un ejemplo de movimiento circular. Y para finalizar, este jueguito mecánico bastante conocido, la vuelta al mundo. Entonces, todo lo que nos rodea, hay física en realidad, ¿no? En todo lo que nos rodea, nosotros podemos asociar algún fenómeno físico y poder describir matemáticamente ese fenómeno físico, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo, jóvenes? Y vamos a empezar en este caso con el movimiento parabólico. Como les había comentado, es esta unión entre MRU y MRV. ¿De acuerdo? Es un movimiento eh, que vamos a ver a continuación, que se le llama un movimiento compuesto. Bien, entonces, jóvenes, ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en escribir, preguntar. ¿Está bien? Todo con confianza. Vamos a apagar la cámara. Ok, entonces el movimiento parabólico es un movimiento compuesto por dos tipos de movimiento. En la parte horizontal vamos a tener un movimiento tipo MRU. MRU. Y en la parte vertical, un movimiento tipo MRV. Eso lo vamos a explicar ahora mismo. Ahora, fíjense lo siguiente, jóvenes. Tenemos un cuerpito que al inicio se le da una velocidad con módulo V0 y esta velocidad, este vector, forma un ángulo θ con respecto al horizontal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, aquí es descomponer a este vector V0 en una componente horizontal y en una componente vertical. Esto es algo de lo que ya hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Esta componente horizontal, de acuerdo a las clases pasadas, ¿cómo se calcularía, jóvenes? ¿Te acuerdas? V0 coseno de θ. Y la componente vertical, ¿cómo se calcularía? V0 seno de θ. Hasta ahí todo claro, jóvenes. ¿Sí? Lo único que hemos hecho hasta ahora es descomponer a ese vector V0 en componente horizontal y en componente vertical. Solamente eso. Ahora, vamos con lo más sencillo. Lo más fácil es analizar la componente horizontal. Esta componente horizontal, ¿qué nos dicen? Que realiza MRU. O sea, esta componente horizontal que vemos aquí, en todo el movimiento parabólico va a permanecer constante. Por ejemplo, si esta componente horizontal tiene un módulo de 10 metros por segundo, aquí tendrá un módulo de 10 metros por segundo
aquí también de 10 metros por segundo, y así sucesivamente. En todos los puntos de la trayectoria, en este movimiento parabólico, la componente horizontal, este vector de rojo, va a ser constante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en este ejemplito, hemos puesto que esta componente horizontal vale B0 coseno de teta. Entonces, en todos los puntos va a tener el mismo valor. O sea, ese será B0 coseno de teta. En el punto de altura máxima también B0 coseno de teta. B0 coseno de teta y B0 coseno de teta. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es importantísimo. Ahora, vamos a la dirección vertical. En la dirección vertical existe MRV. ¿Por qué? Porque en la dirección vertical existe una aceleración llamada aceleración de la gravedad. Esta aceleración afecta de manera constante en toda la trayectoria de este cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que esta aceleración es vertical, en la dirección vertical vamos a tener mRV. Entonces, cuando este cuerpo sube desde este punto hasta este punto, el módulo de esta componente vertical varía, cambia, ya no es la misma. O sea, en este punto, por ejemplo, ya no va a ser igual a B0 seno de teta, va a ser de módulo menor. Por ejemplo, llamemos BY. ¿De acuerdo? BY apuntando hacia arriba. Este cuerpito sigue subiendo hasta este punto llamado altura máxima. ¿Y por qué se le llama punto de altura máxima? Porque justamente en este punto la componente vertical de la velocidad es exactamente igual a cero. O sea que la velocidad no tiene componente vertical, solo tiene componente horizontal. A este punto se le llama punto de altura máxima. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ya vino un examen de admisión. En el punto de altura máxima en un movimiento parabólico, la velocidad del cuerpo es cero. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Verdadero o falso? ¿La velocidad del cuerpo será cero? A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien. Lo que pasa es lo siguiente. Habíamos dicho de que la velocidad es la suma vectorial de la componente horizontal y la vertical. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vale cero es la componente vertical. La componente vertical vale cero. Pero recuerda de que todavía tenemos componente horizontal. La componente horizontal no es cero. Entonces, en el punto de altura máxima, la componente horizontal no es cero. ¿De acuerdo? Sería falso en este caso. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya ves? Eso vino en examen de admisión, por ejemplo. En este punto de altura máxima, la velocidad se convierte completamente en componente horizontal. La componente vertical es cero, sí, pero la velocidad como tal no es cero, es la componente horizontal. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió? Entonces, por lo tanto, la velocidad no sería cero, porque esta componente horizontal, ¿te acuerdas? Esta componente horizontal siempre es diferente de cero. Recuerda que esta componente horizontal siempre es constante. Siempre es constante. El que varía es la componente vertical. Este es el que varía. Este varía de un valor diferente de cero, disminuye hasta un valor cero en la subida. Y luego en la bajada de un valor de cero hasta un valor diferente de cero. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Sí, hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Claro, si te preguntan, ¿la componente vertical es cero? Ahí sí sería, ¿no? Verdadero. Pero si te dicen la velocidad, así a secas, la velocidad, eso sí sería diferente de cero. Porque si bien la componente vertical es cero, pero tiene todavía componente horizontal. Y esta componente horizontal es diferente de cero. ¿De acuerdo? Por eso que la velocidad en el punto de altura máxima
es diferente de cero. Específicamente hablando, esta velocidad en el punto de altura máxima es velocidad igual a componente horizontal, a la componente horizontal de la velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora este cuerpito sigue bajando, sigue cayendo, a esta misma altura, por la propiedad que habíamos dicho, ¿no? Si el cuerpo sube a esta misma altura, subiendo, tiene una velocidad de 30 metros por segundo, por ejemplo, hacia arriba, a esta misma altura, cuando caiga, tendrá una velocidad de 30 metros por segundo apuntando hacia abajo. Eso habíamos mencionado en la clase pasada. A esta misma altura, si el cuerpo tiene una velocidad Vy apuntando hacia arriba, cuando el cuerpo baje, como está a la misma altura, jóvenes, entonces tendrá una velocidad vertical Vy, pero apuntando hacia abajo. ¿De acuerdo? Y así va bajando, jóvenes, hasta que llega a este punto. Y aplicando el mismo raciocinio a esta misma altura, este cuerpo tiene una velocidad B0 seno de teta apuntando hacia arriba. A esta misma altura tendrá una componente vertical de la velocidad B0 seno de teta fuera apuntando hacia abajo. Y al final, la suma vectorial de estos dos señores, B0 coseno de teta y B0 seno de teta, me va a dar el vector B0. Ahí está. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es siempre separar la parte horizontal del movimiento, en donde aplicamos la fórmula del MRU, y la parte vertical del movimiento, donde aplicamos las cuatro fórmulas del MRV, las cuatro fórmulas que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿no? Ya para complementar, V0 es la rapidez inicial y H máximo es la altura máxima. ¿De acuerdo, jóvenes? Esto lo vamos a ver bien claro con los siguientes problemas. Ya estamos capacitados para hacer, por ejemplo, el problema número 1. Dice, un avión que está desplazándose horizontalmente con una rapidez de 360 kilómetros por hora deja caer un proyectil desde una altura de 2 kilómetros. Como se muestra en la figura, determine el alcance horizontal del proyectil desde el punto A hasta el punto de impacto en el suelo. O sea, nos piden esta distancia D a nosotros. ¿De acuerdo? Desde el punto A hasta donde impacta. ¿Qué es lo que sucede aquí, jóvenes? Este avión está cargando a un proyectil. Acá está el proyectil. Cuando este avión viaja con una determinada velocidad, por ejemplo, una determinada velocidad v, el proyectil también viaja con esa misma velocidad. El proyectil viaja con esa misma velocidad, jóvenes. Claro, porque está dentro del avión. Es como que ustedes van en un carro, el carro se mueve a, o a 10 metros por segundo, ustedes también van a 10 metros por segundo porque están dentro del carro. Es lo mismo. El proyectil va a una cierta velocidad y ¿por qué? Porque el avión está yendo a esa misma velocidad. Y lo que va a suceder es lo siguiente, que se va a soltar a este proyectil y este proyectil hará este recorrido, esta trayectoria parabólica y va a impactar a este punto de aquí. ¿De acuerdo? A este punto le hemos llamado punto M y a este puntito el punto N, donde impacta. ¿Claro, jóvenes? Lo que queremos conocer es este D. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Primero lo que tenemos que darnos cuenta es que la rapidez nos han dado en unas unidades un poco caprichosas, ¿no? 360 kilómetros por hora. Eso lo tenemos que convertir a metros por segundo. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Sabemos nosotros que un kilómetro, ¿a cuánto equivale, jóvenes? A 1000 metros, claro, equivale a 1000 metros. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Y a su vez también sabemos de que una hora equivale a 3600 segundos. Esto es como multiplicar por 1, jóvenes.
Un kilómetro equivale a 1000 metros. Estos como que se cancelan. Una hora equivale a 3600 segundos. También se cancelan. ¿De acuerdo? Es ese truco lo que estamos usando. Lo hacemos de esta manera, jóvenes. Los kilómetros los ponemos en el denominador de una manera muy conveniente para cancelar kilómetros aquí. Y las horas lo colocamos en el numerador para cancelar horas aquí también. Ese es el truco que se usa. ¿De acuerdo? Entonces, mira, kilómetros con kilómetros se cancela, hora con hora se cancela, te quedan metros por segundo. Ahora, 36, un 36 se cancela. En el numerador tienes 10 a la 4, denominador 10 al cuadrado, o sea, tienes un 10 a la 2, o sea, 100. O sea, tu B es igual a 100 metros por segundo. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? En la conversión de unidades, ¿qué dicen? Todo claro, dicen. Listo. Ahora, llegó el momento de la verdad. Vamos a aplicar todo lo que hemos mencionado hace un momento. Ahora, componente horizontal, componente vertical. ¿Cuál analizamos primero? Eso depende del problema. Lo que a nosotros nos conviene, por ejemplo, ahora es analizar la componente vertical. ¿Para qué? Para saber cuál es el tiempo en el cual al proyectil le tardó de ir del punto A del punto M al punto N. ¿De acuerdo? Nosotros queremos saber cuál es ese tiempo T. Para eso vamos a analizar la componente vertical del movimiento, del punto M al punto N. ¿Y qué implica eso, jóvenes? Eso implica que todo lo que vamos a analizar va a ser vertical. Vamos a analizar distancias verticales, vamos a analizar componentes de la velocidad verticales también. ¿De acuerdo? Y obviamente la aceleración, en este caso es la aceleración de la gravedad, G, es una aceleración vertical. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? La componente vertical del punto M al punto N, del punto M al punto N, todo lo que es vertical. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De dato tenemos que esta altura de aquí, este señor de aquí, vale h. Esta sería mi distancia vertical. ¿Y este h cuánto vale? Vale 2 kilómetros. Pasado a metros sería 2000 metros. ¿Estamos todos claros con eso, jóvenes? Ahora, ¿qué más? En el punto M, lo que sabemos es que la componente vertical en el punto M, ¿cuánto vale, jóvenes? La componente vertical en el punto M, si esta velocidad es puramente horizontal, no tiene componente vertical. Su componente vertical en este punto M vale, vale cero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Porque, repito, esta velocidad tiene solamente componente horizontal, no tiene componente vertical. Su componente vertical es igual a cero. Entonces, para analizar este movimiento en la componente vertical, decimos que en este punto M, By es igual a cero. Ya tenemos todo, jóvenes. Lo que nos conviene es utilizar esta formulita de aquí. ¿Te acuerdas de las 4 fórmulas del MRV? Pues de esas 4 elegimos a esta. ¿De acuerdo? D es distancia, pero vertical. Del punto M al punto N. Estamos analizando todo lo vertical, solamente vertical. Profesor, este D no me interesa, porque este D es horizontal. ¿Cuál es entonces? Este es de aquí, ¿no? De aquí hasta aquí. 2000 metros. D. Igual. B0. Benditos jóvenes. Este,
Bien. En la componente vertical. En la componente vertical tenemos el B0. El B0, como habíamos dicho, el vertical es igual a 0. Ajá, entonces aquí va a ir 0. Multiplicado por el T. Signo más o signo menos, jóvenes. Mira, el cuerpo está cayendo, está acelerando. Por lo tanto, el signo que le corresponde es signo positivo. Aceleración. En este caso corresponde a la aceleración de la gravedad. En este caso vale 10. Entre 2 por el T al cuadrado. Y se acabó, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Sí? Estamos solamente analizando la componente vertical y nada más que eso. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice Lady? ¿Qué dice Yanela, Lisbeth, Emma? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, operamos esto nada más, ¿no? Esto operamos, sería 2000 igual 10 entre 2 es 5, t al cuadrado. Le sacas quinta, te queda 400 igual a t al cuadrado. O sea que t vale 20. 20 segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Todos con eso. Muy bien, entonces ya sabemos que el tiempo vale 20 segundos. Interesante. Entonces, hasta ahí nos ayudó la componente vertical. Nosotros queremos saber esta distancia horizontal. Entonces, nosotros vamos a analizar la componente horizontal de este movimiento. Pero sabemos que la componente horizontal hace MRU. ¿De acuerdo? La fórmula del MRU es esta de aquí. Entonces, jóvenes, de nuevo, para la componente horizontal, este D, ¿cuál es este D? Es este D que quiero conocer. Horizontal, si te das cuenta. Igual a la velocidad, pero la velocidad es la componente horizontal, obviamente, esa velocidad v. Esta componente horizontal, que dicho sea de paso, permanece constante en todo momento, ¿no? Pero este v, ¿cuánto vale? Vale 100. Lo acabamos de calcular hace un momento. Vale 100, multiplicado por el t, que vale 20. Acabamos de calcular, profe, el tiempo. Cuando analizamos el tiempo en el movimiento en la componente vertical, ¿es el mismo tiempo que en la componente horizontal? Pues por supuesto que sí. En la componente horizontal vamos a ver del punto M al punto N. Entonces, el tiempo en que le tardó al cuerpo en ir del punto M al punto N es 20 para la componente vertical, pues va a ser también 20 para la componente horizontal. Entonces acá multiplicamos y por lo tanto este D es igual a 2000 metros. D es igual a 2,0 kilómetros. Kilómetros. Alternativa a la letra E. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Estamos todos bien hasta ahí? Con sinceridad, los veo muy callados. ¿Mm? Con confianza, jóvenes. ¿Qué dice Lisbeth? ¿Todo bien? Listo. Me preocupo por ustedes, jóvenes. Si se quedan callados, puedo pensar muchas cosas, ¿ok? Hasta que les ha pasado algo, quizá, no lo sé. Bien. De esta manera vamos a proceder. En este movimiento parabólico siempre se va a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Claro, acá dice Lady, son fórmulas del tema pasado. Claro, son fórmulas del tema pasado, por eso que no las he incluido, porque son fórmulas del MRV para la componente vertical y son la única fórmula del MRU para la componente horizontal. Solamente eso. Y ahí las estoy repasando, las estoy colocando para volver a recordar. Siempre vamos a hacer esta descomposición, componente horizontal, componente vertical.
Muy bien, jóvenes. Entonces, si se ha entendido bien este problema a conciencia, pues los otros problemas van a ser muy, pero muy análogos. ¿Está bien? Por ejemplo, el problema número 2 dice, una esfera es lanzada horizontalmente desde el punto A desde una plataforma hacia otra B. Las plataformas se encuentran separadas por una distancia de 12 metros y tienen un desnivel de 20 metros, como se muestra en la figura. Determine la rapidez mínima de lanzamiento de la esfera con el objetivo de que alcance la plataforma B. Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular rapidez mínima. Primero, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos este cuerpito, una esferita, por ejemplo, que es lanzada con una cierta rapidez. En este caso es una rapidez horizontal, como lo puedes observar. ¿De acuerdo? O sea, no tiene componente vertical. Su componente vertical es igual a cero. Ya te voy adelantando. Y luego, debido a esa rapidez v, ¿de acuerdo? Este cuerpito hace un movimiento parabólico. Por ejemplo, llega hasta aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? O también podría ser que yo le doy otra rapidez. El cuerpito llega un poquito más lejos. Por aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la rapidez mínima para que el cuerpo llegue a la plataforma B? Se entiende de que esa rapidez mínima será aquella para que el cuerpo llegue justo en este punto de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a borrar las otras trayectorias porque no nos interesa. Y cuando hablemos de rapidez mínima, será aquella mediante la cual este cuerpo llegue justamente a este punto de aquí, a la esquina, a este puntito de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si el cuerpo parte del punto A y llega hasta el punto B, esta sería justamente la rapidez mínima. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Entonces ya sabemos de dónde parte y dónde llega el cuerpo. Ahora, la componente vertical. Vamos a empezar con las componentes verticales, desde el punto A hasta el punto B. Del punto A hasta el punto B. De nuevo, jóvenes, cuando hablemos de componentes verticales, las distancias que vamos a tener en cuenta son también verticales. Las componentes de la velocidad son también verticales. Todo es vertical. Absolutamente todo. Entonces, la distancia que a mí me va a interesar no es esta de aquí, porque esta distancia es horizontal. A mí me va a interesar distancias verticales, o sea, esta de aquí. Esta distancia de aquí me va a interesar. Porque, repito por enésima vez, es una distancia vertical. Entonces, esta distancia h me dicen de que vale 20. 20 metros. Muy bien. Excelente, jóvenes. ¿Para qué me ha sido necesario, para qué me es necesario usar justamente estas componentes horizontales? Vamos a darnos cuenta de lo siguiente, joven. Mira, te dan de dato esta distancia horizontal, h igual a 20 metros. Te dan de dato también implícitamente que la componente vertical de la velocidad, ¿cuánto vale, joven? La componente vertical. Los leo. ¿Cuánto vale la componente vertical de la velocidad en el punto A? Aquí. ¿By cuánto es, joven? A ver, los leo. Cero. Muy bien, lady. Cero. La componente vertical en el punto A es igual a cero. Razón. La razón es que es solamente un vector horizontal. No tiene componente vertical. Cero. Perfecto. ¿Qué más? La aceleración de la gravedad es g igual a 10. Entonces vamos a aplicar esta formulita de aquí. ¿Qué vamos a calcular aquí? El tiempo t.
en que le tomó al cuerpito de aquí ir del punto A hasta el punto B. Apliquemos esta fórmula. D es la distancia vertical. Distancia vertical es esta distancia de aquí. ¿Cuánto vale? 20 metros. ¿De acuerdo? 20 es igual a B0. Profe, B0 es la componente vertical, profesor. O sea, esta componente vertical que vale 0, multiplicado por el tiempo, más o menos jóvenes, signo positivo, ¿cierto? Porque está cayendo, está acelerando. Aceleración de la gravedad vale 10, dividido entre 2, multiplicado por el tiempo, elevado al cuadrado. ¿Estamos claros, jóvenes, todos hasta ahí? Alguno me dijo, profesor, ¿por qué este B0 vale 0? Repito, cuando estamos en la componente vertical, estamos solamente viendo componentes verticales, nada más. Distancias verticales y componentes de la velocidad verticales. Por eso que esta distancia vertical vale 20, acá le he colocado, y la velocidad inicial vertical, la componente vertical vale 0, aquí está. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, espero que sí, jóvenes, ¿ah? Espero que sí. Ya. Bueno, lo demás es fácil, es solamente operar esto. ¿Cuánto sería? Sería 20 igual a 5t al cuadrado. O sea que 20, ¿cuánto vale, jóvenes? 2, ¿cierto? Operando eso valdría 2 segundos. Oja, o sea que ese tiempo vale 2 segundos. Ya sé cuánto tarda el cuerpo en ir desde el punto A hasta el punto B. Vale 2 segundos. Ahora, vamos a hacer el análisis para el movimiento horizontal. Del punto A hasta el punto B también. Del punto A hasta el punto B. Pero la componente horizontal. En la componente horizontal que se cumple, jóvenes, la fórmula del MRU. El MRU es distancia igual a velocidad por tiempo. Esa fórmula tan sencilla. Y justamente la distancia es la distancia horizontal. Es esta distancia de aquí. Ahí está. Esta distancia de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, apliquemos esta fórmula para la componente horizontal. Distancia, distancia horizontal, que sería D. ¿Y cuánto vale ese D, profe? Ese D es dato de problema, 12 metros. Ajá, entonces acá, este D vale 12 metros. Y esto lo vamos a reemplazar aquí, en la formulita, 12. Eso es igual a la velocidad. ¿Velocidad cuánto vale? Velocidad es la velocidad mínima, ¿cierto? B mínimo. B mínimo multiplicado por T. El T acabamos de calcular que vale 2. O sea que B mínimo vale 6, ¿cierto? 6 metros por segundo. Alternativa a la letra C. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Muy complicado el problema? Lo único que hacemos es dividir, ¿no? Movimiento en componentes horizontales, componentes verticales. En este caso, hemos analizado primero la componente vertical y luego analizamos la componente horizontal. Y siempre en la componente vertical aplicamos la fórmula del MRV, en la componente horizontal la fórmula del MRU. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es un problema un poco más interesante. Tipo examen de admisión. Dice, un proyectil es disparado desde el suelo con rapidez de 200 metros por segundo. Muy bien. El ángulo de elevación es 53 grados con la horizontal. Determina el tiempo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Muy bien, jóvenes. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Nosotros tenemos este cuerpito que parte con una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Voy a colocar solamente 200, ¿ok?
Lo primero que vamos a hacer en este caso es descomponer esta velocidad en componente horizontal y en componente vertical. La componente horizontal sería esta de aquí, y la componente vertical sería esta otra de aquí. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, ¿cuántos valdrían estas componentes? Bueno, clásicamente uno diría, ¿no? Bueno, sería 200 por coseno de 53 grados. Aquí sería la componente vertical, 200 por seno de 53 grados. Pero no, hay que olvidarnos de eso. Vamos a hacer un pequeño truco. Tras una línea aquí, se te forma como una especie de triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, este triángulo rectángulo es de 53, 37, y este sería como 5K, este sería como 4K, y este sería como 3K. Pero acá te dice que 5K vale 200. Ajá, o sea que 5K es igual a 200, K es igual a 40. O sea, en otras palabras, ¿cuánto vale esta longitud? Si es 4 por K, K vale 40, vale 160. ¿Y cuánto vale esta otra longitud? 120. Pregunta, ¿cuánto vale esta componente horizontal? 120, por lo que estamos viendo aquí. ¿Y cuánto vale la componente vertical, jóvenes? 160. Ahí está. Ese es un truco que se puede usar bastante, o que se usa bastante en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo voy a borrar, porque solamente ha sido como una especie de borrador para nosotros, nada más. Y también, mira, como hemos descompuesto este vector en componente horizontal y vertical, este vector no lo podemos desaparecer también. Lo borramos del mapa. Lo vamos a borrar del mapa, ¿ok? Y mucho cuidado. Y ahí está. Listo. Entonces, acá tenemos nuestra componente horizontal y nuestra componente vertical. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a aplicar algo que hemos hablado bastante hace un momento. ¿Te acuerdas? De que en todo movimiento parabólico, la componente horizontal permanece constante. O sea, si esta componente horizontal vale 1 metro por segundo, esta vale 1 metro por segundo, esta también 1 metro por segundo y así sucesivamente. Pregunta, joven. Pregunta capciosa. Esta componente horizontal vale 120. En el punto B, esta componente horizontal, ¿cuánto vale, joven? ¿Cuánto tiene, cuál es el módulo de esa componente horizontal en el punto B? ¿Cuánto sería, jóvenes? Los leo. ¿Ah? 120 también, claro, porque permanece constante la componente horizontal de la velocidad en todo el movimiento parabólico es constante. 120 aquí, 120 en todo lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de nuevo, si esta componente vale 120, ¿cuánto vale la componente vertical, jóvenes? Eso es usando geometría, ¿no? Esta componente vertical, ¿cuánto valdría? Bueno, simplemente dices, bueno, profesor, este trazo acá una línea, este es 90 grados, acá se me forma un triángulo rectángulo de 45 grados, 45 grados. Él es como K, él es como K, él es como K raíz de 2. Pero a mí no me interesa la hipotenusa, me interesa este K. Este K vale ¿cuánto? 120, o sea que este otro vale 120. Conclusión, esta componente vertical también va a valer 120, ¿de acuerdo? 120. Por lo que estamos argumentando acá. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto vamos a borrar. Entonces, ya tenemos esta componente, podemos tranquilamente eliminar este señor de aquí. Y nos queda eso de aquí. ¿Está claro? Listo. Ahora nos vamos a centrar en las componentes verticales. Ajá, tengo esta componente de 160 y esta componente de 120. En la componente vertical,
Vamos a analizar el movimiento del punto A hasta el punto B. La fórmula que nos conviene a nosotros es esta de aquí. ¿Por qué? Tengo componente inicial vertical, tengo componente vertical final, tengo aceleración, que es la aceleración de la gravedad. No te olvides de que esta aceleración de la gravedad es igual a g. Y el tiempo simplemente sería el tiempo en el cual este cuerpo va de este punto hacia este punto. O sea, describe toda esta trayectoria. Esta trayectoria de aquí. ¿De acuerdo? Ese tiempo en que describe toda esa trayectoria. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto ya es bastante fácil, ¿no? Componente final de la velocidad. ¿Cuál es esta de aquí? 120. Igual. Componente vertical inicial sería en el punto A, vale 160. Bueno, jóvenes, más o signo negativo. El cuerpo está subiendo, está desacelerando, por lo tanto, signo negativo. Aceleración vale 10. Bueno, profe, ahí no me dicen. Bueno, hay que asumir que es 10. Y el tiempo no sabemos cuánto vale. T. ¿De acuerdo? Y operamos eso. Simplemente operamos eso. Acá sería 10t igual a 40 t 4 segundos. Alternativa, la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? Muy complicado el problema. ¿Mm? ¿Pero no se entendió? Creo que alguien me habló por ahí. A ver, dice... Captura el ejercicio anterior. A ver, ahí está la captura del ejercicio anterior. Para Nancy. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, jóvenes, vamos por buen camino, ¿ah? Vamos por muy buen camino. Esta es pregunta tipo examen de admisión. Y se te puede variar la pregunta de muchas formas, ¿no? Pero esa es la idea general. Listo, vamos a ver ahora. Vamos a ver una pequeña nota. Vamos a hablar de un movimiento parabólico completo. Hasta ahora hemos visto porciones de movimiento parabólico. Movimiento, por ejemplo, en este caso no es un movimiento parabólico completo, como tú te das cuenta. Este es un movimiento semiparabólico y este también es un movimiento semiparabólico. No es un movimiento parabólico completo. Del que vamos a hablar es un movimiento parabólico completo, de subida y de bajada. ¿De acuerdo? Y solamente en ese caso, en esos casos puedo yo usar las fórmulas que estoy viendo aquí. Entonces, un movimiento parabólico completo se va a definir como este movimiento parabólico de subida y de bajada. Por eso que es completo. En este caso, al tiempo en el cual demora en hacer este movimiento se le llama el tiempo de vuelo. La altura máxima y el alcance máximo están relacionados mediante estas tres formulitas de aquí. H máximo es la altura máxima, L máximo es el alcance máximo y TB es el tiempo de vuelo, donde G es la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tienen estas formulitas que relacionan justamente altura máxima, alcance máximo y que forma el vector velocidad con la horizontal. Y repito y vuelvo a repetir y a recalcar que estas tres fórmulas solamente se aplican para movimientos parabólicos completos. Si tu movimiento parabólico es de este tipo, no puedes usar esas fórmulas. ¿De acuerdo? Que quede clarísimo eso. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el problema número 3. Dice, un proyectil es disparado con una rapidez inicial cuyo ángulo de elevación sobre la superficie es igual a alfa. Si el alcance horizontal del proyectil es 4 veces su altura máxima,
¿Cuál es el ángulo alfa de elevación del proyectil? ¿De acuerdo, jóvenes? Ese sería el problema número 3, por ejemplo. Bien. Excelente, jóvenes. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, ahí tenemos un movimiento parabólico completo, ¿no? Podemos usar las fórmulas que hemos visto hace un momento. Entonces, aparentemente el problema no tiene muchos datos, no tiene datos. Entonces tú dices, ¿de dónde saco la respuesta si no tengo datos? Pero al tratarse de un movimiento parabólico completo, las cosas se simplifican mucho en este caso. Entonces, vamos a asumir de que este movimiento es de este tipo, ¿no? Un movimiento parabólico de subida y de bajada, de este tipo, en donde L máximo te dan por dato que es 4 veces la altura máxima. Condición de problema. La fórmula que más nos cae mejor en este caso sería esta de aquí, ¿cierto? Y esta formulita la he vuelto a escribir aquí. Y lo que vamos a hacer es reemplazar este dato aquí en esta formulita. A ver, altura máxima, profesor, ¿conocemos? No conocemos. Pongo así nomás, H máximo. Entre. Alcance máximo. El alcance máximo, lo único que sabemos es que es 4 veces la altura máxima. Esto lo vamos a reemplazar aquí. L máximo es 4 veces H máximo. Esto es igual. Tangente de teta entre 4. Tangente de teta entre 4. Si tú te das cuenta, joven, la altura máxima con altura máxima se cancela y te queda un cuarto y acá 4. 4 con 4 se cancela, te queda tangente de teta es igual a 1. Entonces, el ángulo que te da tangente de teta igual a 1 es el ángulo de 45 grados. Esa sería la respuesta para ese problemita. Alternativa, la letra B. Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Está muy difícil el problema? ¿Muy fácil? ¿Qué dicen ustedes? Está claro entonces cuándo aplicar esta fórmula. Esta fórmula que estamos viendo es solamente para movimientos parabólicos completos, de subida y de bajada. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Ya hay algunos estudiantes que me preguntaban, profesor, ¿puedo hacer con... Veían un problema. Este problema y aplicaban estas fórmulas de aquí. Y había que aclarar siempre, ¿no? Joven, estas fórmulas son siempre para movimientos parabólicos completos, nada más. Tienen su restricción. ¿De acuerdo? En este caso, este problema sí se presta para usar estas fórmulas. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de lo que es el movimiento circular uniforme. Vamos a hablar de lo que son los movimientos circulares. Entonces, dice que es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial, pero con una rapidez angular constante. En este caso, ¿cómo se define la rapidez angular? Vamos a ver primero lo que sucede físicamente, ¿ok? Tenemos un cuerpito que describe una trayectoria circunferencial, o sea, dentro de una circunferencia. Primero, obviamente esta circunferencia tiene un centro y tiene un radio determinado. Este cuerpito va desde este punto hacia este punto en un determinado tiempo t. Muy bien. Ahora, este cuerpito va a tener una determinada velocidad tangencial que va a ser constante en módulo en todo momento. Y además de eso va a tener una determinada rapidez angular también constante en todo momento. Pero lo que vamos a notar es lo siguiente. Pregunta, ¿qué es rapidez angular? La definición es la que están viendo aquí, jóvenes. Rapidez angular es igual al ángulo teta, el ángulo teta que ha barrido este radio en este tiempo t, este ángulo teta, entre el tiempo en el cual la partícula ha ido de este punto hasta este punto, este tiempo t. ¿De acuerdo? En donde θ es el ángulo barrido por el radio en radianes expresado en rad, t es el tiempo expresado en segundos, y omega es la rapidez angular expresado en radianes por
por segundo. Muy bien. Ahora, nota, la v es la rapidez tangencial expresada en metros por segundo y vamos a ver de que el módulo de este señor es constante, ¿no? El módulo de la velocidad tangencial es constante. Claro, la velocidad tangencial es variable como velocidad, pero su módulo, el tamaño del vector es constante. ¿De acuerdo? Tú sabes que para que un vector se permanezca constante deben pasar dos cosas. Su dirección debe ser constante y su módulo debe ser constante. En este caso, la velocidad tangencial solamente permanece constante su módulo, su dirección varía. ¿De acuerdo? Por eso se enfatiza. El módulo de la velocidad tangencial es constante, pero la velocidad tangencial como tal no es constante, puesto que cambia de dirección en todo momento. Si tú te das cuenta, su módulo de esta señor vale 40 metros por segundo, 40 metros por segundo, por ejemplo. Y en este punto también vale 40 metros por segundo. Sin embargo, sus direcciones son diferentes. Por lo tanto, estos vectores no se pueden considerar constantes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? ¿Sí? Y bueno, el O es el centro de curvatura y el R es el radio de la circunferencia, o también llamado radio de curvatura. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces, hemos notado de que en este caso el módulo de la velocidad tangencial permanece constante, o sea, si es 10 metros por segundo, acá será 10 metros por segundo, 10 metros por segundo y así sucesivamente. La rapidez angular también es constante, acá es por ejemplo 1 radián por segundo, 1 radián por segundo y así sucesivamente. Pregunta del siglo, ¿qué relación hay entre rapidez angular, rapidez tangencial y radio? Y está dado por esa fórmula, jóvenes. Un momento, por favor. Listo. Oh, ok. Entonces, la rapidez tangencial, la rapidez angular y el radio están relacionados por esa formulita, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto van a verlo siempre, jóvenes. Esta formulita siempre, siempre la van a ver. Inclusive en el capítulo que viene después. En donde ve rapidez tangencial expresado en metros por segundo, omega rapidez angular expresada en radianes por segundo y RC radio expresado en metros. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora nota. ¿Qué es el periodo? Periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. O sea, si el móvil empieza en este punto y da toda esta vuelta y regresa al punto inicial, entonces todo ese tiempo se le llama periodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y F es la frecuencia, expresado en Hertz, donde la frecuencia se define como la inversa del periodo. ¿De acuerdo? Esta es una definición de frecuencia. Y ahora, otra fórmula bastante útil es esta también. Rapidez angular es igual a 2pi entre periodo. Estas dos formulitas, jóvenes, las vamos a tener en cuenta inclusive en semanas posteriores, en semana 14, en semana 15, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que hay que tenerlas en cuenta. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen? Son definiciones que hay que saberlas, hay que memorizarse. Bueno, acá te pongo, no voy a explicar, pero hay una forma tipo tiempo de encuentro, tiempo de alcance para el MCU también. Ahí lo están viendo. Ahí le puedes tomar una captura de pantalla. Por falta de tiempo no lo voy a explicar, pero ahí la tienes. Ujú. Si tú te das cuenta, tiene una forma muy parecida a las fórmulas de tiempo de encuentro, tiempo de alcance para el MRU. Muy parecidas son. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Siguiente diapositiva. Esto sí es algo importante. Acá nos vamos a centrar. Aceleración centrípeta. Entonces, este cuerpo, cuando realiza ese movimiento circunferencial, ese cuerpo lo realiza debido a una aceleración. Ese cuerpo no está en equilibrio, está acelerado. Entonces, este cuerpito
que está viajando con esta rapidez tangencial v y con esta rapidez angular omega, tiene siempre una aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia. Esta aceleración se le llama aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula esa aceleración centrípeta? Como aceleración centrípeta igual al módulo de la rapidez, bueno, en este caso, módulo de la velocidad tangencial al cuadrado entre radio, o rapidez angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de estas dos formas te da la aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? En donde AC es la aceleración centrípeta expresado en metros por segundos al cuadrado. Entonces, nota, y esto puede venir en examen de admisión, jóvenes, voy avisando. En el MCU, la aceleración centrípeta no es constante. ¿Por qué, jóvenes? Porque la aceleración centrípeta va cambiando de dirección a medida que el cuerpo se mueve. Eso lo vamos a ver ahorita en una animación. Pero el módulo, el tamaño del vector aceleración centrípeta, sí es constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que distinguir. Entonces, acá vemos una animación muy bonita. Mira, fíjate. Este cuerpo está realizando MCU. Vemos este vector de rojo que simboliza al vector velocidad tangencial. Y vemos este vector de verde que simboliza a la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, como tú te das cuenta, siempre está apuntando ¿hacia dónde, joven? Hacia el centro. Siempre apunta hacia el centro. Este vector, como tú te das cuenta, tiene el mismo módulo. Su módulo, el tamaño de este vector no varía. Por eso que se dice que el módulo de la aceleración centrípeta es constante. ¿De acuerdo? Sin embargo, la aceleración centrípeta como tal no es constante. Solamente su módulo es constante. Pero la aceleración centrípeta como tal, como vector que es, no es constante. Razón, ¿por qué? Porque su dirección va cambiando en todo momento. Para que un vector sea constante, sea cual sea, en este caso aceleración centrípeta, debe cumplir dos condiciones. Primero, su dirección debe ser constante. Segundo, su módulo debe ser constante. En este caso, la aceleración centrípeta solo permanece o mantiene constante su módulo. Su dirección varía. Entonces, se dice que la aceleración centrípeta no es constante. A ver, les hago una pregunta. El módulo de la aceleración centrípeta es constante, ¿verdadero o falso, jóvenes? Les acabo de decir. El módulo, el tamaño del vector aceleración centrípeta. ¿Es constante, verdadero o falso? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, los quiero leer. Eso les puede venir en su pregunta de examen de admisión. Entonces, ¿qué mejor que preguntarles ahora a que ustedes lo lean en el examen, ¿de acuerdo? No es que sea pesado, jóvenes, sino que... ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Verdadero o falso? Creo que algunos ya se fueron a almorzar, ¿ah? ¿Qué pasó ahí, jóvenes? A ver, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Verdadero o falso? ¿El módulo de la aceleración centrípeta es constante? Nadie. Muy bien, Angie, verdadero. Leslie, verdadero, claro. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan también los exámenes pasados, hay ese tipo de preguntas, tipo verdadero o falso. Para marcar verdadero o falso hay esas preguntas. Así que no te van a sorprender, joven. Pero si te preguntan, la aceleración centrípeta, así, a secas, la aceleración centrípeta es constante en el MCU, ¿tú qué dirías? En ese caso ya, ¿sería verdadero también? Ya sería falso, porque como están viendo, la aceleración centrípeta cambia de dirección en todo momento. Por eso que no sería, no sería constante, la aceleración centrípeta. Su módulo sí es constante. El tamaño de ese vectorcito es constante, pero ese vector con módulo constante va variando a lo largo, su dirección va variando a lo largo del tiempo. Entonces, conclusión, aceleración centrípeta como vector no es constante. Bien, jóvenes, entonces,
Qué bien que estén ahí atentos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde el problema número 6 estaría bien para poder hacer. Dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular de radio 0,2 metros con rapidez de 180 entre pi RPM. Determine la magnitud de la aceleración centrípeta de la partícula. Entonces, jóvenes, para calcular la aceleración centrípeta, mira, vamos a pensar así. ¿Qué necesitamos nosotros? A ver, nosotros tenemos el radio, es dato de problema, y queremos la aceleración centrípeta. Entonces, nosotros necesitamos necesariamente este señor de aquí, el omega, ¿cierto? Necesitamos el valor del omega para calcular esta aceleración centrípeta. Muy bien. Entonces, nuestra búsqueda va a ser buscando al omega, ¿ok? Vamos a buscar a esa rapidez angular, omega. Vamos a apuntar cuidadosamente los datos. El R vale 0,2 metros, acá lo vamos a apuntar, ¿de acuerdo? Y acá te mencionan una cosa muy especial, ¿no? Te dicen, rapidez de 180 entre pi RPM. Tú dirás, profesor, ¿qué significa eso? Algunos quizás lo conozcan, pero para quienes no conocen. RPM significa revolución por minuto. Y la equivalencia de un RPM a radianes por segundo está dado por esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos, acá te dicen 180 entre pi RPM. Bien, entonces el omega es 180 entre pi. Pero el RPM, ¿cuánto vale, joven? Vale 2 pi entre 60 radianes por segundo. Excelente, sería 2 pi entre 60 radianes por segundo. Claro, la rapidez angular tiene que estar expresada en radianes por segundo necesariamente. Pi con pi se te cancela. Un cerito con un cerito se te canceló también. Sexta 1, sexta 6, 3 por 2, 6. Omega es igual a 6 radianes por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora nuestro omega, que tanto lo queríamos, ya está expresado en sus unidades como debe ser, radianes por segundo. Reemplaza aquí. Sería aceleración centrípeta, que es lo que quiero calcular, es igual a omega cuadrado, jovencito. El omega acabamos de calcular, ¿no? Sería 6 al cuadrado, multiplicado por ese radio. El radio es dato de problema, 0,2 metros. Aquí lo colocamos, ¿ok? Y bueno, ese es fácil, ¿no? Eso, ¿cuánto te da 7,2? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué letra vas a marcar, joven? La letra F, ¿no? Claro, no hay clave, obviamente. 7,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si lo intentaste, si no te salió, ya sabes por qué. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Muy difícil el problema. A ver, pregunta para ustedes. Este vector, el vector de verde, ¿qué me representa, jóvenes? Pueden escribir en el chat. ¿Qué me representa este vectorcito de verde? Velocidad, aceleración, ¿qué me representa? Lo acabamos de hablar hace unos segundos, hace unos minutos. ¿Mm? ¿Qué dice Walter, Jessica, Leslie, Luis? ¿Qué dicen? A ver, te doy una pista, te doy una pista. Ahí está. ¿Lo viste? ¿Qué te representa este vector de verde entonces? Velocidad, ¿cierto? Velocidad tangencial. ¿Y el vector de amarillo qué te representa? ¿El vector de amarillo qué te representa? De nuevo pistas. Aceleración centrípeta, muy bien. Eso es importante, jóvenes. Si ustedes
Salen de la clase. Con esto bien claro, yo estoy feliz. En serio. Ya es bastante. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, hay que tener siempre en claro, ese cuerpo para que tenga ese movimiento circular, debe tener una aceleración. ¿Qué aceleración? Aceleración centrípeta. ¿Y cómo es esa aceleración centrípeta? Es como la están viendo ahí, siempre apuntando hacia el centro. Del tamaño, su módulo es constante y siempre apuntando hacia el centro. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. De nuevo, un problema más, muy parecido, pero con más cosas que calcular, nada más. Te dice, una esfera metálica sujeta al extremo de una cuerda de longitud 16 entre pi al cuadrado se hace girar en una trayectoria circular con rapidez constante. Si te dicen rapidez constante, automáticamente estás hablando de MCU, ¿cierto? Claro. Dice, si la esfera realiza 27 revoluciones en 54 segundos, ¿cuál es el periodo y la aceleración del movimiento de la esfera? Pregunta tipo examen de admisión también, ¿de acuerdo? Parece un poco difícil, pero créanme que no lo es, ¿ok? Vamos a ordenar, eso sí, los datos como debe ser. Por ejemplo, el radio. El radio hay que tenerlo bien apuntado. ¿Dónde está el radio? Está aquí. 16 entre pi al cuadrado metros. 16 entre pi al cuadrado metro. ¿De acuerdo? Ahora, el ángulo teta dice, la esfera, o sea, esta bolita esferita dice que realiza 27 revoluciones. O sea que este ángulo que me da el desplazamiento angular, me dicen que son 27 revoluciones. Ya estas revoluciones las voy a llamar de este modo, rep, ¿de acuerdo? Y esto es igual, 27. Ahora, una cosa, jóvenes, ¿qué quiere decir revolución? Revolución quiere decir una vuelta, ¿de acuerdo? Una vuelta completa. Dos revoluciones son dos vueltas, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos 27 revoluciones, y una revolución es una vuelta, y a su vez una vuelta equivale a 2 pi radianes, entonces en vez de colocar revolución, acá simplemente coloco 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Porque una revolución es una vuelta y una vuelta equivale a 2 pi radianes. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Entonces, multiplicando estos dos de aquí, estos dos de aquí. Multiplicas 27 por 2, 54. 54 pi radianes. O sea que el ángulo que ha subtendido este radio son 54 pi. O sea, ha dado vuelta y vuelta y vuelta. Son 27 vueltas que ha dado. ¿De acuerdo? Excelente, Jessica. 54 pi radianes. Muy bien. Ahora, esto lo hace, estas 27 revoluciones o 54 pi radianes, ¿lo hace en cuánto tiempo? Dato de problema, 54 segundos. Entonces, con estos datos, nosotros podemos automáticamente calcular la rapidez angular del cuerpo con esta formulita de aquí. Entonces, rapidez angular es igual al ángulo teta. El ángulo teta son todas las vueltas que se ha dado a este cuerpo, pero expresado en radianes. Sería 54 pi. 54 pi. Todo esto dividido entre el tiempo en el cual le tomó en dar esas vueltas. Ese tiempo es dato de problema y lo podemos ver que es 54 segundos. Excelente. O sea que el omega, ¿cuánto vale? Pi radianes por segundo. Ese sería el valor de omega, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nosotros queremos calcular el periodo. Acudamos a esta formulita de aquí. Reemplacemos este omega aquí y calculemos el periodo rápidamente.
El omega vale pi, es igual a 2pi entre periodo. Se acabó el problema, ¿no? Este periodo sale de una manera inmediata. ¿Cuándo sale periodo? Dale 2 segundos, ¿cierto? Pi con pi se cancela. 2 segundos. Ahí está. Esta sería tu primera respuesta. La segunda, profe, la aceleración centrípeta también te piden, ¿no? Claro, o sea, reemplazamos, mira. Radio lo tienes. Rapidez angular la tienes también, entonces reemplazas aquí. El problema ya salió. Aceleración centrípeta es igual omega cuadrado. El omega es cuánto vale, acabamos de calcular, sería pi. Pero esto elevado al cuadrado sería pi al cuadrado. Pi al cuadrado multiplicado por r. ¿El r cuánto vale? Acá está, 16 entre pi al cuadrado. Está aquí. 16 entre pi al cuadrado. Se acabó, jóvenes. Entonces, ¿cuánto vale aceleración centrípeta? 16 metros por segundos al cuadrado. Esa sería la respuesta. Entonces, la alternativa correcta sería la D. 2 segundos es 16 metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Muy complicado? ¿Ustedes lo ven complicado? Así va a venir en el examen, jóvenes. ¿Está bien? Así que solamente es cuestión de practicar nada más. Ordenar bien tus datos. Estos términos, por ejemplo, revoluciones, ya sabes, ya no te pueden sorprender ahora. Ya sabes que una revolución es una vuelta, ¿no? Y una vuelta vale 2 pi radianes. Entonces ahí viene el análisis. Bien, joven, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a complicar un poquito el asunto. Vamos a ver ahora, ya no un cuerpo que está haciendo esa trayectoria circunferencial. Ahora vamos a ver un disco, que tiene varios puntos, obviamente, ¿no? Entonces, si tenemos un disco giratorio y todos los puntos del disco se moverán con la misma rapidez angular. Entonces, tienes un disco, está girando. Entonces, todos los puntos, excepto el centro, se van a mover con una rapidez angular constante, o sea, omega A igual a omega B igual a omega C y es igual a omega. ¿De acuerdo? Ejemplo, un disco. Este disco DVD, todos los puntos de este disco DVD se mueven a la misma rapidez angular. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, eso es una nota bastante curiosa. Hablemos rápidamente de la ecuación posición para el MCU. Si tienes esta condición, ¿no? Tu cuerpo empieza a moverse en esta posición angular inicial con una rapidez angular constante, la ecuación de posición para el MCU sería esta ecuación lineal, ¿de acuerdo? Una ecuación en función del tiempo lineal. Entonces sería teta 0 es posición angular inicial expresada en radianes, omega rapidez angular expresada en radianes por segundo, t es el tiempo expresado en segundos y teta en t es la posición angular en el tiempo t expresado en radianes, ¿ok? Jovencito, acá tenemos este ejemplo. Ejemplo, tienes esta ecuación de posición. Calcule la posición angular inicial y la rapidez angular. ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Ah? ¿Cómo se haría? Bueno, esta ecuación de posición se la va a comparar con esta ecuación general. Fíjate, el término independiente, el que no multiplica al tiempo, sería este de aquí. O sea, este pi cuarto sería mi testa cero. Testa cero sería pi cuartos radianes. Ahora, el omega, recuerda que es el que está multiplicando a t. O sea que este omega multiplica a t. O sea que este número de aquí multiplica a t. Conclusión, ese señor de aquí sería omega. O sea, omega sería pi tercios radianes por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes?
Nada complicado si se dan cuenta, ¿no? Nada complicado, solamente es una comparación. Es algo muy parecido a lo que hicimos con el MRU, casi parecido. Acá su compañera pide una diapositiva anterior, a ver. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, como hemos visto, la ecuación de posición para el MCU es muy análoga a la ecuación de posición para para el MRU. Y vamos a proceder de la misma manera. ¿De acuerdo? Listo. Bien, jóvenes, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver rápidamente lo que es una gráfica tiempo versus posición angular para el MCU. Entonces, en el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos, en el eje vertical a la posición expresada en radianes y la gráfica va a ser una recta. Esta gráfica, entre otras cosas, me sirve para calcular la rapidez angular. Y esta rapidez angular se calcula de esta manera, muy análoga a lo que se hacía para el MRU, ¿de acuerdo? Y esta rapidez angular se expresa en radianes por segundo. Muy bien, jóvenes, nota, este teta con gorrito es lo que se llama el desplazamiento angular y está definido de esta manera, en donde teta 0 y teta es la posición angular inicial y final respectivamente, expresado en radianes, y este teta con sombrerito sería el desplazamiento angular expresado en radianes también. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso también es importante mencionar. En su guía, en su libro, tienen una extensión bastante buena de esta teoría. Solamente estamos acá remarcando algunas cosas, ¿ok? Estamos complementando lo que dice la teoría de la separata. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver el otro tipo de movimiento bastante interesante, que es el movimiento circular uniformemente variado o MCV. Es un análogo al MRV. O sea, el MCU es al MRU como el MCV será al MRV. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué entendemos por MCV? Es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial con una aceleración angular constante. Profesor, ¿habló de aceleración angular? Sí. Entonces, acá estamos introduciendo una nueva cantidad física llamada aceleración angular. Y esta aceleración angular, como tú lo puedes observar, se define o se representa con la letra alfa. ¿De acuerdo? Y sus unidades son los radianes por segundos al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos este cuerpito que está describiendo esta trayectoria circunferencial. En este instante tiene una rapidez angular omega 0, una rapidez tangencial p0. En este punto, luego de un cierto tiempo t, tendrá una rapidez angular omega, una rapidez tangencial v, y el radio de esta trayectoria circunferencial será r, y este es su centro de curvatura. Ahora, ¿cómo relaciono este omega 0, omega, b0 y b con estas variables? Con estas cuatro fórmulas, jóvenes. ¿De acuerdo? Estas cuatro formulitas son muy, pero muy parecidas a las fórmulas del MRV. Por ejemplo, en vez de velocidad, vamos a tener rapidez angular. En vez de aceleración, tendremos aceleración angular. En vez de distancia, tendremos distancia angular. Y así sucesivamente. La forma de esas cuatro ecuaciones son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Si tú te recuerdas la clase pasada, en vez de omega teníamos al B. En vez de omega 0 teníamos B0. ¿Te acuerdas? En vez de alfa teníamos al A. Y bueno, ese tiempo permanece igual. Y en vez de teta teníamos al D, que era la distancia, ¿no? Entonces haces ese pequeño cambio y llegas a estas ecuaciones. Son las mismas en forma, ¿de acuerdo? Solamente que tienen otras variables. Y como habíamos visto también en la clase pasada, vamos a ver que el signo más es para un movimiento acelerado
Y el signo menos es para un movimiento desacelerado. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, algo también muy importante es esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí también se sigue cumpliendo en el M sub B. En general se cumple para todo. En particular, para el M sub B también se cumple. En cada instante de tiempo yo puedo aplicar esta formulita tranquilamente, con total confianza. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces espero que haya quedado claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Importantísimo, jóvenes. Hemos hablado en la diapositiva anterior de que cuando un cuerpo realiza un movimiento circular tipo MCU, hay una aceleración llamada aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el MCV? En el MCV también el cuerpo va a ser afectado por una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. También. Pero va a haber otro tipo de aceleración que se le llama aceleración tangencial. Eso es lo nuevo del MCV. Entonces, en el MCV, aparte de que el cuerpo tiene aceleración centrípeta, también el cuerpo tendrá aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Y la aceleración total va a ser la suma vectorial de aceleración centrípeta más aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Y esa aceleración total sería este vector A, que como bien puedes darte cuenta, no apunta hacia el centro. Entonces, AC es aceleración centrípeta expresada en metros por segundos al cuadrado, AT aceleración tangencial expresado en metros por segundos al cuadrado, y A es la aceleración total expresado en metros por segundos al cuadrado. La aceleración centrípeta se define como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? De esta manera, solamente eso, ¿no? Estamos usando la definición anterior. Lo nuevo es esto de aquí. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio de la trayectoria circunferencial. Y ahora nos ponemos a pensar un poquito. Fíjate, el radio es constante. El alfa, aceleración angular, por definición también es constante. Conclusión, el módulo de la aceleración tangencial es constante también. Eso es un punto clave también para el MCV. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ¿no? Esta aceleración total es la suma vectorial de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Y se calcula su módulo usando el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, yo te hago la siguiente pregunta que te puede venir en tu examen. En el MCV, la aceleración siempre apunta hacia el centro, ¿verdadero o falso? En el MCV, la aceleración siempre apunta hacia el centro. Lo estás viendo ahí. ¿Mm? ¿Qué dicen jóvenes? Ahora sí se fueron a almorzar, jóvenes, ¿ah? Sería falso, ¿no? Falso sería. No, no apunta hacia el centro. No apunta hacia el centro, jóvenes. Como tú lo puedes ver ahí claramente, cuando te dicen aceleración a secas, te están hablando de aceleración total. Algunos profesores no te van a decir aceleración total, no, te van a decir simplemente aceleración. Y ellos van a entender que tú ya sabes que aceleración a secas, solamente aceleración, es aceleración total. Cuando especifican aceleración centrípeta, aceleración tangencial, esa es otra cosa. Pero si te dicen aceleración, se refieren automáticamente a la aceleración total. Y claramente en el MCV la aceleración total o aceleración simplemente no apunta hacia el centro, como lo puedes ver aquí. Este A, este A no apunta hacia el centro. ¿De acuerdo? Apunta en otra dirección menos el centro. ¿Y eso por qué, joven? Por esta componente de la aceleración tangencial. Justamente él es el culpable de que la aceleración total no apunta hacia el centro. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Estamos entonces haciendo prácticas para que en el examen no nos sorprendan, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo, que en el examen de admisión no nos agarren desprevenidos. Entonces, nota,
Nota, en el MCV la aceleración tangencial no es constante, pero el módulo de la aceleración tangencial sí es constante. Claro, si esta aceleración tangencial vale 4 metros por segundo al cuadrado, en todo punto el módulo va a ser 4 metros por segundo al cuadrado. Pero en cada punto que se mueve este cuerpito, la dirección de la aceleración tangencial va a variar. Por eso que la aceleración tangencial como vector no es constante. Lo que es constante es el tamaño del vector, o sea, el módulo del vector. Él sí será constante. Y en el MSV, otra nota, en el MSV la aceleración centrípeta y el módulo, ninguno de los dos es constante. ¿De acuerdo? El módulo de la aceleración centrípeta en el MSV es variable. Esa también podría ser pregunta interesante de examen de admisión. ¿Y por qué es variable, profesor? Es muy fácil darse cuenta de eso. Solamente recuerda esta formulita. En el MSV, lo único que permanece constante es la aceleración angular, nada más. La rapidez angular puede variar. Él es constante, pero él varía. Si él varía, automáticamente la aceleración centrípeta varía. Es por eso que este señor, el módulo de aceleración, el módulo de aceleración centrípeta también varía. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, tenemos eso en claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, vamos al problema 7 ahora. ¿De acuerdo? Problema 7. Estamos ya cerrando este capítulo. Vamos a ver el problema 7. Muy bien, jóvenes, ¿qué dice el problema 7? Dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular y te dan de dato el radio y con aceleración tangencial constante. Mira, si te dicen aceleración tangencial constante, te están diciendo en otras palabras que se mueve con MCV. Es una forma alternativa de decir que el cuerpo se mueve con MCV. ¿De acuerdo? Dice, si la partícula parte del reposo y su rapidez al completar la tercera vuelta es 120 metros por segundo, ¿cuál es la magnitud de la aceleración tangencial? ¿De acuerdo? Este problema yo aconsejo que se haga de la siguiente manera. Vamos a hacer como una especie de diagrama, un esquema. En este esquema, acá tenemos el punto inicial, o sea que la partícula cuando empieza su movimiento y cuando termina. No estoy diciendo que la partícula hace un movimiento recto, no, solamente estoy diciendo que este es un esquema. En este esquema vamos a apuntar la rapidez tangencial de la partícula y la rapidez angular de la partícula en ese punto. Y en el otro punto, en el punto B, de nuevo, rapidez tangencial de la partícula y rapidez angular de la partícula. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a apuntar los datos que nos da el problema. Mira, el radio es 30 entre pi metros. Vamos a apuntar aquí. 30 entre pi metros. ¿Qué más? Mira, acá hay un dato bien capcioso. Te dice, completa la tercera vuelta. O sea que del punto A al punto B, o sea, del estado A al estado B, han habido 3 vueltas. O también lo pueden llamar 3 revoluciones. O sea, teta lo puedo poner así. Teta es igual a 3 vueltas. Pero, profe, no se olvide lo siguiente, que 3, una vuelta, ¿cuánto vale? Una vuelta vale 2pi radianes. Entonces, teta es igual a 3 por 2, 6pi radianes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? ¿Se entendió el razonamiento? Una vuelta vale 2pi radianes. Por eso que se ha multiplicado al 3 por 2pi radianes, para que te dé el ángulo total. En ese caso sería 6pi radianes. ¿De acuerdo?
Si te dicen realizó 3 revoluciones, lo mismo, 3 revoluciones. Una revolución es una vuelta, una revolución es 2 radianes. Sería lo mismo. O sea, mira cómo te pueden cambiar el problema con diferentes palabras, ¿no? Pueden usar muchas palabras en realidad. El ángulo θ entonces, en este caso, ya hemos explicado, sería 6 pi radianes. Muy bien. Bien, jóvenes, ahora vamos a apuntar los datos que nos da el problema de manera ordenada. Mira, la partícula parte de reposo, o sea que en el punto A, la velocidad en A, ¿cuánto vale? Velocidad tangencial, vale 0 metros por segundo. Y te dicen, ¿no? Luego de su tercera vuelta, luego de este ángulo, ¿no? 6 pi radianes, tiene una velocidad tangencial de 120 metros por segundo. O sea, en este punto de aquí, velocidad B es 120 metros por segundo. Excelente. Profe, entonces lo que nosotros queremos es calcular el omega A, calcular el omega B. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Para continuar. Si está todo claro ahí, excelente, jóvenes. ¿Ah? Me voy muy contento. Todo bien. Todo claro, Yanela, Lady. Bien, excelente. Entonces, mira, nosotros queremos el omega, ¿cierto? ¿Qué fórmula a nosotros nos conviene utilizar para calcular ese omega? A nosotros nos conviene usar esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos para el señor A. Aplicando esta formulita. ¿El B a cuánto vale? 0. Igual a omega A por el radio que vale 30 entre pi. Bueno, ¿cuánto vale el omega A automáticamente? 0. ¿Todos de acuerdo conmigo, jóvenes? 0 radianes por segundo. Algo trivial, ¿no? Algo que, bueno, saldría al ojo, pero lo estamos haciendo paso a paso. Bien, lo mismo, el mismo raciocinio para el punto B. El mismo razonamiento para el punto B. Entonces, este datito lo vamos a aplicar en esta formulita para calcular este omega, pero para el punto B, el omega B. Sería, para B, B sub B, ¿cuánto vale? 120. Igual omega B por el radio. El radio es el mismo, 30 entre pi. Y acá simplificas, ¿no? Se va un 0, se te va un 0, tercia 1, tercia 4, 4 pi, ¿cierto? 4 pi. Excelente. Radianes por segundo. Listo. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hemos aplicado esta formulita de aquí. Solamente esta de aquí. Nada más. Muy bien. Ahora vamos a hacer utilidad de las fórmulas que habíamos mencionado hace un momento. Estas formulitas de aquí. Nosotros vamos a ver que la fórmula que más nos conviene es esta fórmula de aquí. Perdón, esta fórmula de aquí, la tercera, ¿de acuerdo? Esta fórmula de aquí la he vuelto a escribir aquí. Entonces, mira, ahí tenemos el WA que es el W0, WB que es el W final, el omega final. Tenemos este teta. Podemos calcular tranquilamente el alfa, que es lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Entonces, el omega final. ¿Cuál es el omega final? Es este señor de aquí. Sería 4pi elevado al cuadrado. 4pi elevado al cuadrado. Este es igual al omega inicial. Omega inicial vale 0. Acá está. 0 al cuadrado. Signo más o menos, jóvenes. Obviamente signo más porque está acelerando, ¿cierto? 2 alfa multiplicado por el teta. El teta vale 6pi. Ahora coloco 6pi. Teta es este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Acá. Ya hemos colocado. Y eso es fácil, no operando. Sería
¿Cómo sería eso, jóvenes? Operando. Sería de la siguiente manera. A ver, sería 16 pi al cuadrado igual a 12 pi alfa. Se te cancela un pi, ¿cierto? Se te cancela un pi, ¿cierto? Y acá te queda cuarta, 3 cuarta, 4 tercios, ¿cierto? 4 tercios de pi. Radianes por segundos al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos el valor de alfa. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular el valor de aceleración tangencial, ¿de acuerdo? Aceleración tangencial es justamente lo que estamos viendo, alfa por r. El alfa acabamos de calcular, el r es dato del problema. Entonces, el problema ya salió. Entonces, ya para finalizar, aceleración tangencial es igual alfa. ¿El alfa cuánto vale? Este valor de aquí, 4 tercios de pi por r. El r vale 30 entre pi. Si te das cuenta, joven, el pi con el pi se cancela, pi con pi se va, tercia 1, tercia 10. Aceleración tangencial es 40, ¿cierto? Ahí está. Listo. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Lo hemos hecho paso a paso, ¿no? Un poco, yo diría demasiado lento, pero mejor lento que seguro. Y seguro, que rápido y no seguro. ¿Está bien? Bien. La ecuación de posición para el MSV lo voy a dejar para que le tomen una captura de pantalla. ¿No? Ahí tienen. Es muy parecida a la ecuación de posición para el MRV, muy parecida. Lo que van a hacer, por ejemplo, en esas ecuaciones de posición es comparar, ¿no? Con esa comparación calculas teta cero, omega cero y alfa, ¿no? Eso ya lo puedes leer con mucha tranquilidad. Bien, ahora lo que vamos a centrarnos es en los mecanismos de transmisión de movimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, habríamos visto en un reloj, en un aparato mecánico, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Rueditas dentadas, ese tipo de objetos hemos visto naturalmente en algún momento. Vamos a ver entonces qué cosas físicas se cumplen en estos casos. Por ejemplo, si tenemos dos discos unidos por un mismo eje, un disco A y un disco B, ¿de acuerdo? Podemos decir de que la rapidez angular en el punto A y la rapidez angular en el punto B son exactamente iguales. O sea, son discos unidos por el mismo centro y ambos unidos a este mismo eje. Estos señores de acá van a tener la misma rapidez angular. ¿De acuerdo? Ese sería el primer punto. Segundo punto, si tenemos este caso, jóvenes, ustedes habrán visto seguramente también en bicicletas hay ese tipo de casos, ¿no? Tienes una faja, en este caso no es una faja, es una como, bueno, no recuerdo, no manejo mucho bicicleta. eh, es una faja de metal, ¿no? Pero que no se le llama así seguramente, pero que te une dos ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué principio físico se cumple ahí? Vamos a ver que si tenemos, por ejemplo, este punto A que se mueve con una rapidez tangencial BA y este punto B con rapidez tangencial B sub B, BA es igual a B sub B. Eso es lo que se cumple. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, vamos al tercer caso. Tenemos este caso, ¿no? Como en el caso anterior, en el caso de la introducción, unas dos ruedas que tienen dientes y que una se mueve y la otra le sigue, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. En este caso, el B sub B
que es la velocidad del punto B de esta rueda, y el B sub A, la velocidad del punto A en esta otra rueda, deben ser ambos necesariamente iguales. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, teniendo todo esto bien en cuenta, vamos a pasar al último problema de la clase, el problema número 8. Dice, un disco de aluminio gira en torno de su centro o como se muestra en la figura. La velocidad tangencial en el punto A es de magnitud 20 metros por segundo. En punto B, 30 metros por segundo. Si la distancia AB es 50 centímetros, ¿cuál es la rapidez angular del disco? ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que la rapidez angular del disco es constante en todos los puntos. Si yo calculo la rapidez angular de un punto, he calculado todo, ¿cierto? ¿No? Porque es constante. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo que siempre recomiendo, hacer las cosas de manera ordenada. Vamos a ordenar nuestros datos. ¿Qué te dice, por ejemplo? Te dice, para el punto A, la rapidez en el punto A, esta velocidad tangencial, ahí está. ¿Cuánto vale, jóvenes? 20 metros por segundo. Entonces acá coloco 20 metros por segundo. Y además, el radio del centro al punto A, ¿cuánto vale? No sabemos, pero le ponemos R nada más. ¿Te parece? Entonces acá le ponemos R. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos para el punto B. El puntito B tiene una rapidez de, ¿cuántos, jóvenes? 30, ¿cierto? Ahí está. 30. Esta rapidez vale 30 metros por segundo. Ahora, pregunta capciosa. ¿Cuál sería el radio de B, jóvenes? ¿Alguno me podría decir? ¿Cuál sería el radio de B? Lo mismo, ¿no, jovencito? Del centro del disco hasta el punto B vamos a trazar un radio. Sería más o menos así. Si me sale, más o menos así. Ahí está. La longitud AB es dato de problema. La longitud AB vale 50 centímetros. Pasándolo a metros sería 0,5 metros, ¿de acuerdo? Entonces sería acá 0,5 metros. Esta distancia. Voy a recalcar de que distancia AB es 0,5 metros. Ajá, entonces, como de 0 a A es R y de A a B 0,5, toda esta longitud de azul será R más 0,5. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, RB será R más 0,5. Muy bien, excelente. No te olvides de que este AB lo debemos expresar en metros en lo posible, ¿de acuerdo? En lo posible. Muy bien. Lo que sabemos es que las rapideces angulares en el punto A y en el punto B son iguales. Acá voy a volver a reescribir. Rapidez en A es igual, rapidez angular en B. Las rapideces angulares son iguales. Ahora, por esta ecuación de aquí, deducimos de que omega es igual a B entre R. ¿Estamos de acuerdo? Esto vamos a aplicar para A y para B. Entonces, tendríamos lo siguiente. A ver, ¿algún mensaje me ha llegado? Ah, ya. Buenas tardes. Ok. Listo. Entonces, jóvenes, vamos a hacer ese reemplazo, ¿cierto? El omega es rapidez tangencial entre R. Vamos a hacerlo para A y vamos a hacerlo para B. Entonces, sería así. BA entre RA es igual a B sub B entre RB. A continuación, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar estos datos aquí. Vea cuánto vale. Vea vale 20.
¿RA cuánto vale? R igual. B sub B cuánto vale, jóvenes? 30. Entre R sub B cuánto vale? R más 0,5. Y acá multiplicamos en aspa, ¿no? El problema ya salió. Multiplica en aspa. Sería 20. Bueno, si tú quieres, jovencito, cancelas un 0. 0 se va, 0 se va. Entonces te queda así. 2R, 2 por 0,5, 1, igual a 3R. Automáticamente, ¿cuándo te sale el R? 1, ¿cierto? 1 metro. Listo. Mira qué conveniente. El R te sale 1. Muy bien. Entonces, tú lo puedes evaluar en el punto que tú quisieras. Por ejemplo, en el punto A y en el punto B te va a salir el mismo omega. El omega es constante, hemos dicho eso. Omega en A y omega en B es el mismo, porque se trata de un mismo disco. Por simplicidad lo voy a evaluar por el punto A, pero también lo puedes hacer para el punto B, no hay problema. Para el punto A, vamos a aplicar esta formulita. B. B en A, ¿cuánto vale? 20. 20, esto es igual. Omega. El omega en A, ¿cuánto vale? Bueno, el omega no sabemos, pues no queremos conocer justamente. Le pongo omega. Y el R vale justamente este valor 1, ¿no? Que es el RA que vale R. Pero R, ¿cuánto vale? 1. Multiplicado por 1. Omega, ¿cuánto vale, jóvenes? 20 radianes por segundo. Esa sería la alternativa. Jovencitos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Hemos explicado lento porque es un problema un poco complicado. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro? Me alegro bastante, en serio. Bien, a ver, vamos a, ya para cerrar, ya para primero agradecer por su atención, jóvenes, y las claves de los problemas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Creo que nos queda como 5 minutos. Si es que no hay ninguna pregunta, ¿todo bien? Está bien, jóvenes. Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, estudien bastante, ya saben, cualquier cosa, siempre comuníquense, ¿sí? Un abrazo para todos ustedes, hasta luego, cuídense.